Ya estamos grabando en la nube. ¿Quieres saludar? ¿Cómo andan mis perros? Ok, no hay problema. No tienes cámara. Está conmigo Buenas noches. fuera de cámara. Buenas noches. Saludando desde aquí, nada más que estoy en otra pantalla por acá. Ok. Gusto de verlos. Sí. Muy bien, pues si me Bueno. autoriza, voy a compartir para nuestra clase de hoy. Como les acaba de comentar nuestro querido amigo Eduardo, hoy hablaremos de este tema, discernimiento. En hebreo hay dos palabras para este tema. Un discernimiento que es escoger entre dos condiciones que son fácilmente discriminables en la vida cotidiana, y el discernimiento cabalístico que se escribe bin, que es la segunda palabra que está aquí escrita. La primera es Hadalá, este es B, Java, Dala, Dala. Es el discernimiento de selección, y bien viene de la iluminación, de la luminaria de Binah, que es precisamente en la columna de la izquierda, la selección, el escogimiento, la separación en el cumplimiento del deber ser. Entonces, es un concepto extremadamente interesante en Kabbalah, porque constantemente estamos en un estado de discernimiento. Entonces, este es nuestro tema del día de hoy, y le ruego a Eduardo que usted me indique la presencia, porque nada más estoy viendo la pantalla. Entonces, Sí, la pantalla está perfecta. Adelante. sí, pero no veo los asistentes, y le ruego si hay manos Yo estoy levantadas, pendiente, yo estoy pendiente. si hay solicitud de palabras o preguntas en el chat. No tengo esa visión. No se Eh, preocupe. Se acaba de gracias. incorporar el medio genial Jorge Chávez. Mucho gusto saludarlo, Jorge. Entonces, bueno, la agenda es introducción, siempre hablar de Ser Reino de la Ferrier, hablar de discernimiento, hablar del concepto de discernimiento desde el punto de vista cabalístico, desde el punto de vista de la ciencia, y preguntas y comentarios, como siempre. Nuestra intención, la permanente pregunta, queridos amigos: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué hemos venido a este lugar? ¿Cuál es la intención? Entonces, el Rab Lightman hace un énfasis profundo en este concepto, porque la intención es un movimiento sutil, es un movimiento de las altas esferas, pero en Malhut se refleja como la acción, se refleja como lo que logramos, como lo que hacemos. Entonces, usted puede ayudarme, Eduardo, o alguna persona que lo desee, a leer esta No, intención. yo mismo, pues. La Gracias. intención necesita preceder a la acción. Tal como el Rocha de Parfut ha de preceder a la acción, entonces es llamada el final de la acción, con el fin de ser implementada en la realidad. En el GUF cuerpo, la acción ha de ser con una intención anterior, es decir, ha de haber una intención primero. El fin de cualquier acción yace en el pensamiento inicial, es decir, que si la acción es correcta, esto es, si una persona se prepara para ello con la correcta intención, entonces, consecuentemente, lo que una persona planea en su intención es revelado al final de la acción. Fíjense qué maravilloso y qué poderoso este concepto tan sencillo con el que empezamos nuestras clases.
lo hemos visto en otras ciencias, en otras leyes, en otras propuestas espirituales, la ley del mentalismo. Primero todo ocurre en la mente. Y esto obviamente que se aplica en Kabbalah también. En Kabbalah se conoce como intención. O sea, iniciar nuestros esfuerzos con una intención. Iniciar nuestra presencia con una intención. Iniciar nuestros proyectos con una intención. Porque, y lo dice el Rab más adelante en tiene un libro completo de las intenciones. La pureza de la intención es la que produce y garantiza la pureza de la acción. Si nuestra intención es pura, si nuestra intención y nuestro deseo está sustentado en el deseo de servir, la acción es útil, la acción sirve, la acción transforma. Entonces es extremadamente importante. Hoy reflexionamos y les pido a ustedes que reflexionen las causas y los motivos por los que se encuentran en este momento con nosotros. Como siempre, nuestro referente es el maestro Ser Raynaud de la Ferrier. Hemos ido leyendo poco a poco el propósito psicológico número 14, porque se denomina el misterio de Israel. Y todo el propósito psicológico del maestre nos va narrando paso por paso los conceptos de Kabbalah. Y esto nos mantiene en una afinación. O sea, la Kabbalah es una propuesta de orden espiritual iniciático que se arraiga en la noche de los tiempos. El judaísmo ha sido su protector, su difusor, su guardián. Le debemos mucho al pueblo judío, pero en razón de la religión judaica, de Judea o de judío, a veces se mezclan las ideas. Y el maestro de la Ferrier mantiene muy claro, separado el concepto de Kabbalah. Entonces, les ruego un lector y vamos a detenernos en cada párrafo cuando cambia de color. Entonces, Eduardo, ayúdeme con un lector. Chávez. Adelante, Jorge. Ese mundo de Atzilut es el único creado en el árbol sefirótico. Él usurpa en los tres primeros esplendores, sefirot. El primero que es la corona suprema, Keter. De este emana la segunda, sefirat llamada sabiduría, Jokma. Ella es el Adán primitivo para distinguirle del primer nombre. San Pablo llama a ese esplendor encarnado Novicium Adam, capítulo, bueno, X 15:45. Por último, el tercero es la inteligencia, Binah, tal como los primeros esplendores calificados de interactuales, y si bien se distinguen no sino una corona única, un absoluto, un absolutum. El Beria es el mundo de la No, creación. un segundo, Jorge, un segundito aquí. Quiero ampliar un poquito el concepto de Atzilut, porque es un concepto muy poderoso. Es el mundo de Atzilut el que el maestro nos comparte aquí. Dice, en este mundo se encuentran las tres séfiras superiores, el Keter, Jochma y Binah. Entonces, Keter es la corona. Keter es el punto en donde el Ein Sof, el infinito, la nada, de donde viene todo, de donde emana todo, se conecta en este mundo. Y está conectado con el esplendor de Jochma, que es lo que llama San Pablo el Novissimus Adam, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 45. Es decir,
San Pablo, y aquí está yo pensando en esta referencia, después de que terminemos este propósito psicológico número 14, voy a compartir con ustedes al San Pablo cabalístico, dar unas 4 o 5 pláticas de cómo San Pablo a lo largo de todas sus lecturas y todas sus epístolas expresa un conjunto de conceptos cabalísticos, lo cual nos hace pensar con mucho fundamento que San Pablo fue un cabalista. Y esto es lo que les comento, que el conocimiento cabalístico tiene raíces muy profundas, muy históricas. Entonces, en este mundo de Atzilut, es el mundo superior, es un mundo muy sutil, al que podemos llegar con mucha dificultad las personas que estamos trabajando en estos conceptos. Este mundo de Atzilut tiene dentro de sí mismo las 10 Sefirot. Y nuestra máxima aspiración posible es llegar a Malhut de Atzilut. O sea, a llegar a la parte más baja de todo el mundo superior. Pero es un mundo trascendental porque ahí se encuentran la divina Trinidad, ahí se encuentran todos los conceptos de divinidad que son de nuestro mundo. Fuera de este mundo está el Adán Kadmón, un mundo donde está la nada, donde está el infinito, de donde surge todos estos 4 mundos que nosotros reconocemos dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Entonces vamos ahora al segundo, que es el mundo de Beria. Lo podemos leer, Jorge, continuamos. Sí, claro. Si puedo comentar algo sobre eso. Adelante, con mucho gusto, O claro. sea, es la triada más alta del árbol sefirótico. Es el mundo espiritual de las emanaciones del elemento fuego. Así lo identifico, pues. eh, es la triada pues más alta, como decías ahorita, del Malhut. Y la meta pues es llegar a la última triada, hasta Keter, ¿verdad? Si es posible. Bueno, entonces continúo con... Sí, dije algo con sentido. Sí, sí, totalmente, Ok. totalmente. El Bería es el mundo de la creación. En ese plano es el dominio celeste, repleto de la luz santa de Dios. Todo es Dios y Dios es todo. De este mundo beriático, el hombre extrae su principio religioso, el cual está en contacto con el chamá, organismo intelectual o lógico. Ese mundo debería emana bajo el Atzilut, el solo increado, él es el grado de la cual la emanación es creativa. Gracias, gracias hasta ahí. Sí, Vamos a repasar este concepto de Beria. O sea, en el mundo de Atzilut surge la energía, surge la espiritualidad, surge la chispa de vida de todo. Y en ese mundo es en donde se conceptualiza la emanación, donde surge la fuerza, como lo dices, donde surge el fuego, donde surge el espíritu en Atzilut. Pero el espíritu es puro, el espíritu solamente es vida, solamente es emanación. En Beria empieza a diversificarse desde Binah hacia las Sefirot superiores para empezar a crear, para empezar a darle forma al concepto que va a surgir en en el mundo de Asia, en el mundo de Malhut, en el mundo inferior. Pero todas las cosas tienen una energía creativa dentro de sí mismas. Entonces, en Atzilut adquieren el soplo divino y en Beria adquieren la conceptualización, el diseño, la creación de las cosas. Por eso nos dicen mucho cuando hagas peticiones, pídelas con una claridad, de tal manera que en el mundo de Beria adquieran la forma que necesitas darle. Entonces, es en ese mundo donde adquieren
los conceptos, la forma que van a tener cuando pasan al siguiente mundo. Y si lo quieres leer en el azul, el mundo de Yetzirah. En este mismo puedo comentar algo. Por favor, Jorge, con mucho Sí. gusto. O sea, en este otro mundo, que es el mundo mental, el de la creación del aire, aquí podemos observar que en Geburah, Sheret, Chesed y Tiferet hay otra triada, pero hacia abajo, ¿verdad? Esa observación hago, ¿verdad? Que es Claro, otra triada y que es el mundo de la creación y el elemento es el aire. Solo eso. Ok, ¿está claro. bien? Sí, sí. Adelante, sí, está No, no, correcto. no. Solamente quería saber si dije algo con sentido. Sí, sí, tiene mucho sentido. Bueno, entonces Yetzirah, ese tercer mundo, que es el de la formación, no cuantitativo, sino mundo de fuerzas cualitativas, es a través de esos planos de la Shekinah, se infiltra para establecer un lazo, que es entre el divino y el mundo material. De ese mundo yetzirático, el hombre extrae su principio patético sobre el cual está sintonizado el Ruah, o sea, el organismo sentimental del ser. Es correcto. Entonces, ya en Yetzirah las cosas empiezan a formarse y están las tres sefirot inferiores, que es la de Netzach, Od y Yesod, ¿verdad? En donde las cosas forman un lazo con la divinidad. De hecho, no podemos ascender en el árbol de la vida si no entramos por Yesod. Yesod es la conexión entre el Serampín, el pequeño rostro de las 6 sefirot que forman Beriah y Yetzirah, con el mundo de Asiá. O sea, ahí está donde las cosas se forman, donde las cosas adquieren su cualidad, donde un caballo adquiere la forma de caballo, donde una palma adquiere la forma de palma, donde una nube adquiere la forma de nube, sin ser todavía tangibles, sin ser todavía existenciales, ya tienen su naturaleza definida. Entonces, y es hasta el cuarto mundo, al mundo de Asia, que es el plano donde la Shekinah, que quiere decir la santidad, ese soplo de la divinidad se incorpora. Es el mundo de la acción. En Ajá. ese grado, la luz ha sido debilitada para permitir subsistir a los seres de los mundos materiales. Sí, no quiere decir que la luz desaparezca, sino que a través de pantallas, la luz que nos llega desde el mundo de Atzilut, y ya no decimos del mundo del Adam Kadmon, es todavía superior y donde la energía está rotundamente concentrada, llega al mundo de Asia como soplos sutiles para darle vida a las cosas. De ese mundo asiático, dice el maestre, pronunciar asiático, el hombre extrae su principio instintivo, quiere decir, aquello que nos permite sobrevivir, el cual está en relación con Nefesh, que es un organismo físico-psíquico, es psicosomático, en donde el soma y el alma se entrelazan. Ese mundo de Asia está considerado como fáctico por los cabalistas. Es la residencia de la Séfira Malkut, el 10º del árbol. Es llamado facticio, factibus, quizá porque es el plano más material, es el plano de la acción, pero también del espejismo de la vida. Y esta palabra es extremadamente interesante, espejismo de la vida. Durante todas sus enseñanzas, en la Kabbalah nos hacen ver que lo que vemos es un espejismo, que lo que vemos es una Matrix, como en aquella película en donde todo se producía en una computadora y nos hacían creer y ver un mundo que no existía. Esa Matrix es absolutamente cabalística y cierta. Malkut es solamente una representación visual y de orden factibus, o sea, de orden facticio, de las creaciones que han ocurrido
en el mundo de la formación en Yetirá, la creación en Beriá y la emanación en Atzilut. Entonces, concluye el maestro. De esos 4 mundos, el hombre extrae 4 vehículos. Entonces, nosotros tenemos vibraciones específicas de Hayá, que está en amarillo y corresponde al amarillo de Atzilut, o nuestro organismo espiritual. Por eso, cada uno y cada una de nosotros buscamos esta expresión de lo espiritual, porque dentro de nosotros tenemos este organismo espiritual que se denomina Hayá y está religado a Atzilut. Tenemos también un cuerpo Nechama religado a Beriá, que es un cuerpo de menos sutileza que el de Hayá, pero de mucho mayor sutileza que el cuerpo de Ruach, que es nuestro cuerpo anímico, sentimental, emocional en contacto con el mundo de formación, un mundo de conceptos, de diseños ya cualitativamente creados y formados para que a través de Nefesh, el cuerpo físico, psíquico que está religado al mundo de Asia. Entonces, cada mundo tiene una expresión corporal en nuestro ser y en el ser de las cosas en general. Todas las cosas tienen esta vibración, viven y vibran en los 4 mundos. O sea, por eso cada vez que platicamos sobre esta clase, les presento esta laminita sencilla donde en la vida cotidiana se nos olvida que estamos en contacto con todos estos mundos. El mundo de Asia, que es el mundo existencial donde va caminando lo cotidiano, el mundo de Yetirá, donde están las 3 céfiras inferiores del Sarampín, que es el pequeño rostro que configuran estas 6 sefirot, el mundo de Briá, que corresponden a las 3 sefirot intermedias, que es el mundo de la creación. Aquí es donde se crean las ideas. Aquí la energía es pura y aquí van adquiriendo los requisitos formativos de lo que se va a formar en este otro mundo para convertirse en vida en este mundo de Malhut, que es el mundo de Asia. Entonces, esta es la propuesta que nos dice el maestro. Aquí reside una parte de nuestra alma, que es el Nefesh. Aquí reside otra parte de nuestra alma, que es el Ruach. Aquí reside otra parte de nuestra alma, que es el Neshama. Y aquí otra, que es el Hayá. Entonces, cada uno de nosotros tenemos más o menos despiertos cada una de las formas y cuerpos que poseemos para tener contacto y vibración y entendimiento con estos mundos superiores. De este esplendor del Da'at tenemos que hablar después. Entonces, ahí está Una acotación, maestro, a ver si estoy en lo correcto. Sí, hermano, con gusto. En Atzilut aparece el propósito de rectificación que tenemos en este plano. Todas esas chispas divinas que van bajando y nuestro espíritu, nuestra partícula espiritual, la va atendiendo a través del alma en los diferentes planos para llevarlo al final, que son las intenciones. Pero el propósito inicial es cuando nosotros interactuamos con la divinidad, que nos emana cuál es nuestro propósito en este plano, cuál es nuestra rectificación, y nosotros con nuestro libre albedrío vamos trabajando los otros mundos hasta que en la acción expresamos la intención que le dimos como seres. Pero el propósito que venimos a este mundo, que está asociado a la emanación y lo que tenemos que rectificar, viene dado por Atzilut. O sea, que es cuando nosotros como esa partícula individual interactúa con la divinidad, con el gran mar, esa gota de agua, va bajando y va dando la intención propia de cada uno de nosotros. Y así
que es lo que nosotros en definitiva llamamos evolución, que es después que hay un propósito, tal cual como nosotros le damos la intención, es lo que al final queda como rectificación o no de lo que nos correspondía. ¿Estoy en lo correcto? Maravilloso, maravilloso, Eduardo. Y aquí hay una condición. La propuesta del maestro de la Ferriera es que tenemos ya todos estos cuerpos. O sea, lo que va descendiendo es el concepto de conciencia. Pero ya somos propietarios de todos estos cuerpos de Hayá, Neshama, Ruach y el cuerpo de Nefesh en cada nivel. En la medida que nuestra conciencia, el darnos cuenta, va evolucionando, nos vamos rescatando, se van revelando estos cuerpos de los cuales ya somos propietarios. O sea, lo que dices es exactamente cierto, el propósito aparece desde el origen. Y no es que vayamos haciendo un descenso, es que no tenemos conciencia de estos cuerpos que tenemos. Entonces, el propósito de la Kabbalah es irnos revelando, dándonos herramientas para la revelación de estos organismos de los cuales ya somos propietarios. Decía el maestro Estrada algo maravilloso. El propósito de la divinidad es darnos bienestar, darnos placer, dicho con otras palabras. Es que nosotros nos encontremos bien, pero nos encontramos en un estado de conciencia tan limitado que necesitamos irlo, como dices claramente, purificando, limpiando, rectificando, eliminando los ticunes para tener la capacidad del Debekut de adherirnos a ese cuerpo original desde donde emanamos. Entonces, está perfectamente claro y correcto lo que comentas. Muchas gracias. No sé si haya un comentario más antes de que cambiemos esta lámina. No veo ¿Puedo, a nadie. Polo? Adelante, por favor. Adelante, Ayúdame, Jorge. Eduardo, porque no veo las manos. Sí, ok. Jorge, nuevamente. Bueno, ustedes, los tres personajes que están como instruyéndonos en este aprendizaje de este sendero de la Kabbalah, algunas cosas que otros hermanos, pues, maestros que están en este sentido, he aprendido también algunas cosas. En uno de ellos no recuerdo, por ejemplo, cuando lo que acaba de decir Eduardo, ¿verdad? Cuando nacemos, bueno, primeramente, nosotros nos vamos hasta la parte baja, es decir, nacemos, nuestra alma la recogemos en Binah y poco a poco va descendiendo para seguir avanzando, seguir ascendiendo en trascendiendo. Entonces, usualmente cuando morimos nos quedamos en el sublunar, es decir, en el yesod, y vamos a seguir trabajando, trabajando, y en la actualidad, quienes se reconocen que ya están en lo solar, es decir, en Tiferet, son algunos maestros como los gurús. Entonces, si vemos esas dos líneas que suben hasta Jogma y hasta Binah, son como los brazos cuando ellos hacen un mantra. Entonces los maestros, los gurús, ya están en lo solar, ya no en lo lunar, donde nosotros ahí estamos trabajando para poder avanzar. Así es como yo lo he entendido, con las tres diferentes formas de expresar sus conocimientos hacia nosotros. Eh, Claro, s- ¿Estoy claro, bien? sí, es correcto, Jorge, es correcto. Lo único que me gustaría precisar es que ya somos una entidad. O sea, dice el maestro Laferrière, todas estas expresiones, todos estos cuerpos ya existen en nosotros. O sea, cada uno de ustedes, los que están presentes, tú, Jorge, tú, Eduardo, Eloísa y Leticia, que estaban cuando había cambiado la pantalla, ya tienes este cuerpo de Hayá. El asunto no es que lo tengas o no lo tengas, sino que seas consciente, que te des cuenta de cómo funciona este cuerpo en tu ser y cómo se expresa. Las reglas de aquí
no nos han sido reveladas todavía porque nosotros nos estamos moviendo apenas en este mundo de conciencia. Tenemos 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 pero no nos damos cuenta. Es como cuando eras un niño, si no te dabas cuenta que ibas a crecer, pero ahí tenías el crecimiento y la semilla de tu cuerpo de adulto. Igual nosotros no tenemos la conciencia de estos cuerpos que ya residen en nosotros. En la medida en que vas caminando en la sabiduría de la Kabbalah, existe una revelación de estos cuerpos y sobre todo una matesis, dice nuestro maestro de la Ferrer. O sea, ¿qué haces cuando te das cuenta de estos poderes en tu ser? ¿Qué haces con ellos? Entonces, es como dices, Jorge, claramente, cuando ya eres un gurú, entonces lo usas para dar bendiciones, para transmitir la buenaventuranza, para generar una vibración positiva por donde vas pasando. Ese es el uso que le das con esa conciencia que has adquirido, ¿no? Entonces, esta es mi percepción de cómo funciona y lo que dice el maestro de la Ferrer, ¿verdad? Entonces, sumando a lo que ustedes comentan, no dándole un sentido diferente. Un comentario adicional, maestro, Sí, Eduardo, con gusto, adelante. que es importante porque normalmente vemos el árbol de la vida como que nosotros estamos bajando. El árbol de la vida es una espiral. Uno baja y sube, como la escalera de Jacob. Uno está en constante movimiento dentro del árbol de la vida. O sea, uno no es que va pasando de uno a otro. O sea, lo que estamos en el árbol de la vida es una graficación para poderlo entender en nuestra limitada conciencia. Pero nosotros estamos imbuidos en todos esos sefirot. O sea, nos Claro, vamos moviendo entre ellos y así vamos generando niveles de conciencia. No planteamos que vamos a ascender, pero en la vida subimos y bajamos, subimos. Es una espiral de doble sentido que nos va permitiendo ascender, vamos a decir que gráficamente, pero estamos moviéndonos ahí. Cada reencarnación mejoramos y vamos tocando todos los mundos. O sea, no es sí, una ascendencia o descender, es una espiral. Es como yo lo veo. Es cuanto. sí, sí, y bueno, yo quisiera insistir que no está separado, que es una espiral que está unida, que es una unidad, o sea, que está ahí, que el nivel de vibración de cada uno de nuestros cuerpos es, es, está presente en todo momento, solo que no nos ha sido revelado por el estado de conciencia que estamos viviendo cada uno de nosotros. Sí, lo que hace la diferencia entre un ser humano gurú, o un ser humano Satchela, un ser humano Satarhat o un ser humano Ketuls, es el estado de conciencia que refleja. Tiene el mismo hígado, tiene los mismos pies, tiene la misma nariz, pero el estado de conciencia, el darse cuenta, es lo que genera la diferencia. Y esto es lo que la sabiduría de la Kabbalah nos regala. Este darnos cuenta de nosotros mismos y de todo ese potencial que reside en nosotros. Y la espiral, como claramente lo expresa Eduardo, es una manera de entenderlo. Dice, a ciencia cierta, no estamos esperando ver círculos que van en ascenso o en descenso, sino que son figuras que nos permiten comprender esta condición de conciencia que ahí está en nosotros, potencialmente hablando, y si ustedes continúan estudiando los conceptos de Kabbalah, se van a ir revelando, se van a ir dando cuenta. Es como cuando tú pones una fotografía en un líquido revelador, ¿verdad? La fotografía está ahí, pero no aparece hasta que los químicos producen la diferencia y la foto aparece en el papel. Igual en nuestra vida, está ahí potencialmente impreso cada una de nuestras almas, pero no nos han sido reveladas porque nos
estamos apenas metiendo al camino del conocimiento. En la medida en que vayamos comprendiendo cada nivel de Kabbalah, esta revelación, esta fotografía en nuestra alma va a irse apareciendo. Y lo maravilloso es que aparecerá para que seamos útiles, para que seamos cada vez más orientados al proyecto elemental del Creador. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Creo que esto tomó un hermoso sentido. Han estado en las pláticas de Wilfrido y de Roberto, y cada uno de nosotros somos una parte complementaria de las otras. Entonces, por ahí vamos trabajando y lo hacemos con muchísimo cariño. ¿Algún otro comentario? No, sé. no veo ningún otro comentario, maestro. Muy bien, gracias, Puede continuar. Eduardo. Vamos a continuar entonces. El concepto de discernimiento. Esta palabra de discernimiento como bin, como se escribe en hebreo, bet, yud, nun, es bin, esta palabra y sus variantes se usa cientos de veces en el Antiguo Testamento. Muchas veces es traducida como discernimiento, como comprensión, como habilidad, como cuidado. Generalmente está adherida o referida a los mandamientos o a las mitzvot. Es decir, somos capaces de comprender, de entender, de tener la idea clara de lo que es un mandamiento. Se trata de saber si estás cumpliendo con el mandato divino en determinada situación. Para quienes no conocemos y seguimos el cumplimiento de las 613 mitzvot que manda el Antiguo Testamento, es difícil comprender si estamos cumpliendo con cada uno de estas mitzvah. O sea, mitzvot son en plural, mitzvah es cada una de ellas. Entonces, el bin, el discernimiento, nos permite comprender el cumplimiento. La Escritura nos dice cómo discernir. San Pablo, examinadlo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie del mal. O sea, examina, quédate con lo bueno y renuncia a lo malo. Esto es el discernimiento desde un cabalista. Es decir, examínalo todo, quédate con lo bueno y retira lo malo. Y esta parte nos lo dice Rav Lightman a través de los discernimientos en la Torá. La Torá está compuesta por todos los pachat todos los contenidos, los 50 y tantos contenidos del libro del Pentateuco, pero existen dos discernimientos en el trabajo y dos discernimientos en el amor. El discernimiento del amor y el segundo es el del temor. La Torá se considera un estado de plenitud. No nos referimos por parte del trabajo de uno, sino que hablamos en referencia a la Torá en sí misma. Como hemos abordado los cabalistas que no practicamos el judaísmo como disciplina, como religión, entendemos que la Torá no solamente son aquellos mandamientos que son expresados en los 10 mandamientos o en los yamas o los niyamas, sino que contempla todas aquellas leyes que emanan de la divinidad para conservar la vida, para conservar la espiritualidad. Y esto es precisamente las misbot entendidas en una manera más genérica, no en las 613 que expresa el judaísmo, sino en la totalidad de cosas que a lo largo de nuestra vida hemos comprendido que colaboran con el plan de la divinidad y renunciar a aquellas que lo aniquilan o que lo reducen. Entonces,
El discernimiento es entender qué es lo que la vida, qué es lo que la ley de la divinidad nos está pidiendo. Si ustedes han decidido adherirse a los conceptos de un cristianismo específico, entonces tienen que respetar, honrar los 10 mandamientos. Si ustedes son islámicos, si son practicantes del islamismo, si son musulmanes, entonces practican los conceptos del Corán. Ahí están los misbot del Corán, las reglas que deben de ser seguidas. Y estas reglas deben de ser seguidas con 2 discernimientos: el temor de no cumplirlas y el amor de Dios, el amor por cumplirlas. Entonces, el discernimiento en Kabbalah se refiere al hecho de decir, yo me ocupo, me preocupo y actúo en función del cumplimiento de aquellos asuntos de abstinencia y de cumplimiento a los que yo mismo me he sujetado. Me he sujetado en amor y me he sujetado en temor por no cumplirlas. Entonces, estas son las 2 fuerzas que nos impulsan, la inspiración y el miedo, para distinguir nuestras acciones. Dice el maestro Lightman, el Rab Lightman, el primero se llama amor y significa que uno tiene un deseo y anhelo de conocer los caminos del Creador y sus tesoros ocultos, para lo cual empeña toda su fuerza y energía para lograrlo. Uno considera todo lo que la Torá extrae a través de su estudio como si hubiera ganado algo de valor incalculable. Según la importancia que le concede la Torá, crecerá gradualmente hasta que se le va revelando los secretos de la Torá, siempre en función de sus esfuerzos. O sea, adelante, Jorge. Bueno, Sí, aquí hablando sobre los misbot, recordando un poquito con el taller que la maestra Carmen Laguna nos habló sobre la anatomía del alma, nos decía que los 613 misbots se dividen en 248 mandamientos, ¿sí? Que son positivos y anatómicamente se refieren a los sistemas esquelético y muscular, y los otros 365, que son las prohibiciones de la Torá, que se refiere a los tendones y canales conectivos, o sea, los ligamentos, arterias, venas, etcétera. Eso también a mí me parecía interesante cuando ya todo esto que tú comentas de una manera un poco, eh, pues más científica o un poco más, no sé, en este momento no se me viene a la mente la palabra, con lo físico, en este caso la anatomía que la maestra Carmen decía, cómo se dividen los 613 misbots, y también me parece muy interesante. Es todo, es cuanto puedo comentar sobre eso. Claro, claro, son maneras múltiples de comprender la Torá. La Kabbalah tiene una dificultad implícita. Si nos referimos a un mundo que para nosotros es muy conocido, los yamas y los niyamas. Los yamas son las propuestas de prohibición a las que te estás refiriendo en este momento, en donde se nos dice que debemos de ser capaces de abstenernos. Y los niyamas son las propuestas positivas de el espíritu. Entonces, son formas diferentes de decir el mismo concepto, pero aquí lo más interesante en el discernimiento es si eres capaz de comprender cuándo debes de abstenerte, cuando alguna regla
de las múltiples reglas que has aceptado en la vida en la que tú vives y en la que tú has decidido honrar, eres capaz de abstenerte. O, en el segundo propuesta, eres capaz de disciplinarte a cumplirla. Les doy un ejemplo. Ustedes nunca tuvieron en los tiempos actuales enfrentarse al hecho de fumar. Fumar era una clara violencia contra nuestro cuerpo. Entonces, el llama, obvio, era el abstenerse de fumar. Pero el apego al hábito de fumar era de tal magnitud que necesitabas un estado de conciencia y discernimiento para decidir no fumar, para tener la fuerza de no fumar, para tener la fuerza de no hacer algo que sabiendo que es indebido, de cualquier manera lo realizas. Y en eso consiste el discernimiento, en el momento en que tomas la decisión de abstenerte o tomas la decisión de hacerlo, como es la práctica si eres un practicante de yoga y lo haces en un determinado horario, te levantas con el tiempo necesario para estar a tiempo practicando tu clase de yoga o tu clase de danza o tu clase de cualquier otro tipo, o tu disciplina de bañarte con agua natural, ¿verdad? Ahí tienes el discernimiento, está al alcance de tu mano abrir el agua caliente o el agua natural. Y a veces en invierno tenemos una enorme tentación por darle vuelta al agua calientita. Pero ahí tienes el discernimiento. O sea, ahí tú decides que si abres el agua caliente, estás haciendo algo que va en contra de una regla que tú misma o que tú mismo decidiste honrar. Y es tu pensamiento, el discernimiento está en el mundo de la creación, en el mundo de la emanación. Desde allá vienen la fuerza de las misbot, desde los mundos superiores, porque eso es lo que va a permitir que en tu mundo de Asia, en tu mundo, que en tu realidad de Malhut, tú te expreses de una forma que está en línea, está alineado con los propósitos, como decía Eduardo, del Creador. Entonces, a ese nivel de importancia tiene el discernimiento. Y lo dice el maestro, discernimos por temor o discernimos por amor, pero actuamos en consecuencia de el deber ser. El deber que va en el lado izquierdo del árbol de la vida, donde está Binah, Geburah y Od. O sea, ahí está el discernimiento de cumplir con todo aquello que le da forma a través de reglas a nuestra vida. Entonces, quería hacer un comentario. sí, Eduardo, ¿verdad? El discernimiento del temor termina siendo un discernimiento inconsciente, porque cuando tú tienes un discernimiento consciente, que lo estás actuando por amor, no lo estás haciendo porque te estás restringiendo por un castigo posterior, que es lo que normalmente el temor te lleva. Es decir, yo temo porque va a haber un castigo. Mientras que tú eres consciente, tú no estás pendiente del castigo, sino estás pendiente conscientemente de que eso es el deber ser, es lo que debes hacer, es lo que está en concordancia con todas las cosas que tú te autoimpusiste para crecer como hacia el ser humano. Ese segundo, el temor, es lo que ha sido más utilizado cuando la iniciación se convierte en religión para mantener en el redil a los fieles, les infundes temor y no les das conciencia de discernimiento hacia el amor.
Yo creo que ahí hay una clara división entre lo que es la cábala y lo que es la religión del judaísmo, del cristianismo, de cualquiera. Una te lleva al discernimiento donde tú entras en conciencia de lo que debes hacer y que te estás beneficiando tú y que te estás llevando a una iluminación, o lo haces solamente por temor, donde no hay conciencia, sino un actuar, vamos a decir que instintivo, porque me van a aplicar un castigo. Entonces, ese segundo es como tú aprendes por las buenas o por las malas, como se decía antes, y el segundo es por las malas, Exacto. hasta que aprendes que eso es, si lo haces conscientemente, no tienes que tener temor, porque eso te está beneficiando, eso te está llevando a la iluminación, eso te está llevando por el camino al que tú te estás comprometiendo además. Es hacer Maravilloso. lo que tienes que hacer sin que nadie te lo diga, porque cuando tú tienes que hacer algo, que alguien te lo diga, es porque tienes temor de que si te lo dice y tú no lo cumples, va a haber un castigo. Entonces hay que hacer conscientemente lo que nuestro corazón, nuestro espíritu nos lleva. Creo que por eso nosotros tenemos que tender al discernimiento del amor. El del temor se lo dejamos a los fieles. Es maravillosa tu aportación y muy complementaria. Y yo solamente agregaría que actuamos o discernimos por temor cuando nuestro nivel de revelación o de comprensión o de entendimiento está fuera de la prohibición misma o de la declaración misma de la misbah. O sea, cuando nos dicen no robarás, entonces si robas vas a tener un castigo. En la medida en que tú vas entendiendo cómo funciona la vida, todo aquello que tomas indebidamente cuando no te pertenece, como existe esta energía de no pertenencia o energía de impertinente en una propiedad que has metido a tu acervo, entonces esa propiedad no solo sale con violencia de tu acervo, sino que además sustrae propiedades que legítimamente has tenido. Entonces no solo tienes que devolver lo que robaste, sino que tienes que entregar y te es robado aquello que sí te pertenece. Entonces es extremadamente curioso. Entonces, cuando ya entiendes el por qué existen las reglas, por qué existen los mandamientos, por qué existen las misbot, es porque hay una razón espiritual de los mundos superiores en relación con ese mandato que no te conviene realizar y que por amor se te pide que no lo hagas. Y tú amorosamente disiernes y dices, ¿sabes qué? Voy a seguir el precepto, voy a seguir la misma, voy a cumplir con lo que debo de cumplir. Maravilloso complemento. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Sí, me gustó mucho lo que dijo Eduardo porque acaba de describir prácticamente el arcano número 13, que es la muerte, la transformación, el crecer, porque cuando habla según de los dogmas, lo religioso dice que si eres bueno, si te portas bueno, irás al paraíso, caso contrario, pues el infierno te espera con todas sus tentaciones. En realidad, nosotros debemos aceptar la muerte como una transmutación, una transformación, que además es totalmente consciente y necesaria. Y si ignoramos esta necesidad, es de necio si no tiene sentido alguno. La verdad es que pues definitivamente nos quisieron, pero no lo lograron completamente, cerrarnos en el aspecto del discernimiento, porque acaba de escribir el canon número 13, la muerte, la transmutación, y no es precisamente la muerte física, sino un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, una evolución, y pues indiscutiblemente que también incluye la muerte física, pues su signo es Escorpio y Escorpio está regido por Plutón, que es la transmutación, hablando ya
un poco más de astrología. Entonces, pero Plutón no solamente, igualmente no significa una transmutación hacia la muerte física, es una transmutación de pensamientos, de un nacimiento, que aquí llegaríamos al arcano del sol, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí le paro. Es que me encanta mucho el tarot y me describió el arcano número 3. Gracias, Claro, Eduardo. Gracias, Polo. claro, muy bien. Muy bien, bueno, continuamos con la propuesta. Este segundo discernimiento, el temor, significa que uno desea ser siervo del Creador. Y puesto que aquel que desconoce el mandamiento del superior, ¿cómo puede servirlo? Y aquí está la palabra clave de lo que decías, Eduardo. Es por desconocer. O sea, tenemos miedo cuando ignoramos que el mandamiento superior no es un motivo de temor. Entonces, por ignorancia, por desconocimiento, uno teme y le aterra no saber servir al Creador. Nos aterroriza nuestra ignorancia y por eso nuestra búsqueda a través de la Kabbalah para ir comprendiendo. Cuando uno aprende de esta manera, siempre descubre gusto en la Torah y lo puede usar. Y así se deleita y emociona según el grado de apreciación e importancia que conceda al hecho de haber sido agraciado con algo de la Torah. Y si uno persiste en esta forma, gradualmente se le revelan los secretos de la Torah. Aquí surge una diferencia entre las enseñanzas externas y la sabiduría de la Torah. En las enseñanzas externas, la admiración reduce el intelecto, ya que la emoción es lo contrario del intelecto. De este modo, el entusiasmo hace que disminuya la comprensión de la mente, la comprensión del mundo de Briah, del mundo de la creación. No obstante, en la sabiduría de la Torah el entusiasmo es esencia, como la mente. La razón de esto es que la Torah es vida, como está escrito, aquel que tuvo sabiduría, ésta la preservó la vida. Pues la sabiduría y la vida son lo mismo. Por lo tanto, a medida que la sabiduría se revela en la mente, también aparece en la emoción, porque la luz de la vida llena todos los órganos. Creo que por esa razón uno debe siempre verse y sentirse entusiasmado con la sabiduría de la Torá, ya que en ese entusiasmo hay una gran distinción entre lo que es una enseñanza externa y la sabiduría de la Torá. Vean aquí cómo se distingue lo que nosotros nos has revelado de aquello que nos es enseñado. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta, en ese momento entramos en un estado de entusiasmo y emoción poderosísimo. O sea, el hecho de que nosotros estamos intentando compartir con ustedes esta sabiduría es una enseñanza externa, llena de imprecisiones, llena de falta de precisión y de exactitud en lo que decimos. Pero de ahí es revelado en cada uno de nosotros información que es extremadamente útil. Y yo te los digo cada lunes que nos juntamos. Si su vida no está pasando algo diferente, la Kabbalah no les está ayudando en mucho. O sea, en la medida en que uno empieza a vivir, la Kabbalah empieza a ver revelaciones, pero son revelaciones que la Torah, que este contenido sagrado hace en el ser humano. Entonces, este es un concepto maravilloso y es estrictamente personal, pero es acompañado por diferentes formas. Ocurre lo mismo con el trabajo, o sea, con la parte de la Torah es una situación y con el trabajo es otra. El trabajo es aquello que nosotros hacemos tratando de cumplir, tratando de darle cumplimiento a los mandamientos. Considerado la línea izquierda, ya que se entiende como recepción. El asunto de la recepción se refiere a que uno desea recibir
porque siente una carencia. Y una carencia lo consideramos con 3 discernimientos. Lo vimos la semana pasada, lo que desea el individuo, lo que desea el público y lo que desea la divinidad. Todo deseo es contemplado como un deseo de llenar una carencia. Por lo tanto, se considera recepción. Línea izquierda. La Torah, sin embargo, significa que uno no trabaja porque siente una carencia, que debe ser corregida, sino porque desea complacer a su Creador. Es como una plegaria, alabanza y gratitud. Cuando uno se consagra a un camino en el que siente la plenitud y no ve deficiencias en el mundo, esto recibe el nombre de Torah. No obstante, si uno toma ese camino mientras siente cierta carencia, esto recibe el nombre de trabajo. Debe hacerse 2 discernimientos durante el trabajo, debido al amor de Dios, cuando uno desea adherirse al Creador y cuando siente que este es el lugar donde poder manifestar el grado de amor que siente y ama al Creador, y debido al temor cuando uno tiene el temor de Dios. O sea, aplica también en la Torah y aplica en el trabajo. Entonces, esta es la percepción de la Cábala en torno al discernimiento. Es decir, constantemente estamos siendo estimulados, constantemente estamos percibiendo de alguna forma la sabiduría. Pero ¿qué produce en ti? Es el concepto más interesante. ¿Cuál es el discernimiento que tú tienes cuando te es revelado? ¿Cuál es el discernimiento que tú tienes cuando las cosas te son ofrecidas? Y esto es precisamente el momento en que tu libre albedrío toma forma. Cuando de tu discernimiento tú decides arriba, abajo, bueno, malo, cumplo, no cumplo, amo, no amo. ¿Algún comentario, pregunta, duda, adición en relación con esto? Muy bien. Yo creo que al final, si entendemos claramente que las leyes universales son las que nos rigen, que están descritas en el Kibalión, y son leyes que no están sujetas a interpretación, funcionan siempre. El karma funciona siempre. O sea, no hay forma de que no funcione. O sea, eso que son leyes impersonales, no son leyes creadas por el hombre, sino son leyes universales. Y eso es lo que estamos aprendiendo a entender, que el nivel de conciencia nos los va a dar a entender y conscientemente aceptar que somos parte de leyes universales y que vinimos a cumplir un propósito. Se nos dan unas herramientas que vienen incorporadas en el paquete y nosotros decidimos con qué intencionalidad. Creo que es lo que al final me queda a mí de esta plática, la intención que uno le ponga a ese trabajo que uno vino a realizar. Y uno decide cuál es la intención. Y si no terminas, no por temor, terminas aprendiendo por la mala. Vas y repites hasta que conscientemente entiendes que esas son las leyes que tienes que cumplir y que son, a través de ellas, vienes a realizar una tarea para aumentar tu nivel de conciencia. Yo creo que para mí ese es el resumen de la plática de hoy. Es cuanto, maestro. Y lo dijiste, gracias Eduardo, lo dijiste maravillosamente, ¿no? Si cuando uno decide, el discernimiento es lo que es el momento anterior a la decisión. Es decir, cuando tú vas a tomar la decisión, cuando tú vas a decir, decido blanco, decido negro, ahí te encuentras en un estado de discernimiento. Estás en un estado de pensar qué es lo que de la disciplina, qué es lo que esta misbah me está pidiendo, qué es lo que esta ley me está pidiendo. Y las leyes, como lo explica, son irrenunciables, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en la ley de la gravedad,
y yo quiero caminar en un azotea de un 10º piso y caminar afuera de la azotea, la ley de la gravedad me va a llevar al piso, ¿verdad? O sea, y de manera irrenunciable, a menos que yo ya me sienta que estoy por encima de las leyes de la gravedad. Pero si en general eres un ser humano común y tú caminas fuera de la azotea, vas a caer hacia el vacío y vas a ser atraído al centro de la Tierra aplicándose la ley de la gravedad. Sí, claro, y es gravedad porque va a ser muy grave el golpe que te des de un 10º piso, ¿no? Literalmente. Literalmente. Y hablando de otro concepto que sí quisiera referir, muy importante, a veces hacemos una aplicación incorrecta de la ley del karma, que es la ley de la causa y el efecto. O sea, si tú causaste algo, obviamente que vivirás el efecto de esa causa. Y de alguna manera, coloquialmente, hemos entendido que karma significa castigo, ¿no? O sea, eres feo porque en otra vida te portaste mal, ¿verdad? Entonces, no es esa la aplicación del karma, ¿no? El karma es el efecto de una causa que tú generaste, ¿no? Y esto es algo que quisiera reiterar mucho porque a veces lo aplicamos de una manera coloquial como una forma de castigo. Y no, es una forma de consecuencia de algo que empezaste en otro momento y que en este momento estás disfrutando las virtudes o padeciendo las consecuencias negativas de lo que hiciste fue precisamente una decisión hacia lo incorrecto. Jorge, tu mano está levantada porque se te olvidó bajarla o porque quieres comentar algo. Sí, pues a mí me queda de esta plática, de esta charla, como todas las de todos los maestros que comparten sus conocimientos, sus experiencias y nos dejan, pues yo siento que nos dejan herramientas maravillosas. En este caso, pues que estamos hablando del Zohar, de la Torah, que te permite entender mejor ese árbol dividido en los 4 mundos, ¿verdad? Entonces, todo lo que ustedes nos aportan, pues son herramientas, para mí son herramientas que te permiten para que tú las tomes o las dejes, ¿no? Así de simple. Muchas gracias, Polo. Sí, con gusto, Una, Jorge. Claro que sí. quería Sí, comentar Eduardo. una explicación muy coloquial de Sachela Constancio. Él dice que él en su juventud tenía una onda y iba al bosque a cazar animales, a cazar pájaros, etc. Cuando él comprendió, él dice, eso es como cuando tú tienes una cuenta bancaria, tienes debe y haber. Si tú haces mucho debe, vas cubriendo el haber. Entonces, él dice, yo ahora cuido mucho los animales y estoy como llenando mi cuenta bancaria de haberes y no de lo que debo, de forma de equilibrar esa la causa y el efecto. O sea, cuando tú comprendes que esa ley funciona, tú navegas sobre esa ley, no la, no la rechazas ni la interpretas, vamos a decir que mentalmente, sino que la aplicas. O sea, cuando tú tienes una ley y la comprendes y entonces la aplicas, vamos a decirlo un poco egoicamente, la aplicas a tu favor, porque vas a Es, mejorar. Yo mejoro cuando tengo comprensión. Cuando tú tienes comprensión de una ley, tú no tienes necesidad de buscar escarceos para como engañarla, porque está claro que no la vas a engañar. Simplemente la ¿no? comprendes y navegas sobre esa ley hacia a tu favor, hacia mejorar tu conciencia. Creo que a mí me gustó mucho ese ejemplo que puso el maestro Constancio, aplicándole una cuestión sencilla una vivencia propia de él. ¿Es cuánto? Y ampara muy claramente, Eduardo, la teoría de nuestra práctica de hoy. Esto es un discernimiento por amor. Es decir, Ujú. ya ahora entiendes, ahora comprendes claramente la importancia de la vida y amorosamente te adhieres
a respetarla. Amorosamente te adhieres a vivir a favor de la vida. Y si lo vemos como esta cuenta bancaria de debes y haberes, a lo mejor en un grado de inconsciencia hiciste muchos daños a muchos animales, o sea, dicho de alguna manera coloquial y respetuosa para cada uno de los presentes, alguien de nuestra familia vivió de la carnicería y tenía un rastro o sacrificaba animales para vivir y vender carne. Entonces, esta acción, esta causa, produce efectos que ahora esta persona, el nieto o el bisnieto, ahora tiene un asilo de perros o un asilo de animales para protegerlos y cuidarlos y darles vida, ¿no? Entonces, esto funciona en las dos direcciones, pero lo más importante, a través de discernir en el amor, a través de discernir motivado por aquello que es la vida, ¿no? Por eso que la Cábala nos dice que venimos a corregir, es la corrección. La corrección es Venimos a corregir. Adelante, Julie. Hola, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿De qué forma el discernimiento cabalístico nos puede ayudar a diferenciar el ego y como el verdadero propósito del espíritu en nuestras decisiones de la vida cotidiana? La fórmula es relativamente sencilla. Yuli, hola de nuevo, qué gusto verte y siempre tus preguntas traen un explosivo inherente, ¿verdad? Pero en este caso la respuesta es muy sencilla. El discernimiento del ego es, ¿estoy actuando para recibir o estoy actuando para dar? Si lo que estoy recibiendo, lo que estoy pidiendo, lo que estoy buscando es recibir, entonces tu discernimiento es inapropiado, estás inclinándote por la acción inapropiada. Si estás actuando para otorgar, para dar vida, como decía el ejemplo de Eduardo, para dar acción, para darle a otros que amas facilidades, desde lo sencillo, siempre les pongo este ejemplo, de lavar las vasijas y quitarle ese trabajo a alguien que tendría que hacerlo si tú ensucias un lugar, en una loza donde comes, hasta el hecho mismo de estudiar o actuar o trabajar para servir, para dar utilidad a tu vida a través de los demás, es a través de otros. Entonces, esa es la diferencia cabalística. Dijo mi maestro recientemente, ¿cuánto soy un cabalista? Cuando el 100% de tus acciones cotidianas sean de otorgar. Y esos son nuestros gurús. Si ustedes se dan cuenta en nuestra orden, nuestros gurús están 7/24 dedicados a dar, a dar, a dar, a dar. Y en ese momento se convirtieron en cabalistas. O sea, porque decir un cabalista es aquel que sabe todo de la cabalá sería una pretensión inalcanzable. Pero un cabalista es aquel que 24 horas de su día se dedica a otorgar, se dedica a dar. Y lo que recibe de la vida, lo que recibe del cielo, lo que recibe de la divinidad, inmediatamente lo toma y lo devuelve a los demás. Sí, Jorge. Sí, con esa pregunta que hizo Yuli, la respuesta tú le estás dando, me hizo recordar al arcano de la torre. El arcano de la torre es ese ego de solo recibir, 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 y eres incapaz de tener contacto con los demás. Entonces, no se dan cuenta que un día va a llegar el rayo y van a salir volando, y la tienen sin puerta porque tienen su ego tan fuerte que se sienten los únicos en el mundo, ¿sí? Entonces, y con esos pensamientos, pues hay muchísima gente que caen Claro. en ese arcano. Entonces, le acabas de dar una respuesta muy simple y pues muy apropiada. Gracias, Polo. Sí, Jorge, muchas gracias.
Muy bien, no sé si existiera algún otro comentario. Quisiera referir ya como un cierre el discernimiento en la vida cotidiana. O sea, todos los discernimientos en nuestra vida cotidiana se derivan de nuestros sentidos. O sea, todo lo que decidimos parte de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olemos, de lo que gustamos y de lo que sentimos en nuestra piel. Entonces, aquí hay un discernimiento científico. Y este discernimiento puede aumentar o disminuir en función de herramientas auxiliares que nos permitan ver mejor, oír mejor, gustar mejor y hacer mejor. Pero todas esas herramientas físicas y científicas tienen un propósito de orden espiritual. Nuestro ojo ve, pero ¿qué es lo que mira? Y escuchaba yo un ejemplo esta semana para ilustrar lo que estoy diciendo en relación con lo que es el discernimiento científico y lo que es el discernimiento espiritual. Cuando algunas personas, y seguramente que ustedes conocen a alguien que ha tenido experiencias de vida después de la muerte, que estuvo en algún momento muerta o muerto, todos como un denominador platican que sintieron que su cuerpo se despegó, que su visión se despegó del cuerpo y empezó a ver que andaban los médicos alrededor de un cuerpo que esta persona estaba viendo en el quirófano y que los médicos hablaban y que dame la gasa, que dame la inyección y que yo creo que ya se murió, no, yo creo que no está muerto, todavía tiene un poquito de pulso. Todas estas personas que han tenido esta experiencia narran más o menos una experiencia muy parecida. Pero la reflexión, queridos amigos, es ¿dónde se quedaron los ojos de esa persona? Se quedaron en aquel cuerpo. Entonces, ¿qué era lo que estaba viendo? ¿Qué era lo que estaba sintiendo? ¿Qué era lo que estaba oyendo? No era el oído, no era el ojo, no era el tacto de aquel suceso. Era el espíritu, era precisamente el ruach y el nefesh, que ya se separó físicamente de aquella condición en donde discernimos a través de nuestros sentidos para discernir en niveles superiores. Entonces les dejo esa reflexión para concluir el día de hoy y dejarles la importancia de estar siempre dándonos cuenta de que antes de tomar una decisión hay que hacer una balanza. Estamos terminando el mes de Libra para aquellos que les gusta la astrología y la balanza es precisamente el símbolo del discernimiento. Gracias, gracias, gracias por su presencia. Yo Gracias creo que fabulosa. Y yo, para acotar ese ejemplo tan bueno que pusiste, ese cuando volvió a su cuerpo, explicó la experiencia desde su cuerpo material. Entonces dice, yo vi, yo sentí, pero es que el verbo es una forma de explicar lo que no se puede explicar. Entonces él volvió a su cuerpo físico y lo explicó como es un cuerpo físico. Yo vi, yo sentí, yo olí, pero cuando estabas allí no lo puedes explicar, no hay forma de que lo expliques cuando estás en el etéreo. Pero cuando vuelves, tienes que asirte de los elementos que tienes. sí, el tema es así muy, muy reflexivo, ¿no? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? Entonces, bueno, gracias, Julie, por tus palabras. Bueno, Siempre. muchas gracias a todos. Bueno, voy a cerrar la grabación y se me perdió.
Se me perdió la